Hello, good morning, guys. Good morning, boys and girls. Okay, today is another English class on Saturday. Okay, so we are going to continue working with yes or no questions using do and does. Okay, fíjense, el tema de hoy se llama yes and no questions. O sea, estamos haciendo preguntas de yes or no. Pero fíjense un dato. El do y el does no son los únicos auxiliares que usamos para realizar preguntas de yes or no, ¿ok? Hay muchísimos auxiliares, ¿no? Y en todos los tiempos. Por ejemplo, tenemos los auxiliares del verbo be en presente, que es am, is, are. En pasado es was and were. En futuro es will be. Tenemos, por ejemplo, los del do, que es el do y el does en presente, el did en pasado, el done en pasado participio, y tenemos los auxiliares del have, has, had. O sea, hay muchos auxiliares, muchísimos auxiliares. Ahorita lo que estamos viendo son los del do y el does en presente simple, ¿no? Fíjense. Entonces, imagínense, el inglés tiene 12 tiempos, 12. O sea, y apenas estamos pues haciendo preguntas con este auxiliar, con el do y el does. Entonces, imagínense, pues ahí podemos hacer preguntas en todos esos tiempos, podemos hacer preguntas, pero ahorita estamos en uno solo, que es el presente simple, ¿no? Y es el más extenso de todos, el presente simple, déjenme decirle. Los otros, como quiera que sea, lo podemos ver muy rápido. Ya cuando estén más avanzados, ustedes van a poder comprender mejor. Bueno, antes de iniciar, fíjense, chicos, que yo les puse aquí de color azul, les puse yo los verbos. Escribí ya de antemano los verbos que vamos a utilizar. Ah, pero no les he explicado qué vamos a hacer. Bueno, como pueden ver aquí, nosotros tenemos aquí 10 oraciones. Hay 10 oraciones. Son afirmaciones, ¿no? Las llamamos statements. Tenemos aquí 10 afirmaciones, 10 oraciones. Y tenemos los verbos que se están utilizando en esas oraciones. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que de esa oración que está ahí, ustedes me hagan una pregunta. O sea, de la información que tenemos nosotros aquí, vean aquí, miren, la vamos a poner aquí de color amarillo esto. O sea, de esta información que está en color amarillo, yo quiero que ustedes me hagan una pregunta. Y es bien fácil. Pero quiero que tomen en cuenta algo. Recuerden, fíjense. Voy a poner esto, déjenme poner esto por acá. Quiero que tomen en cuenta algo que les voy a decir de ahora. Bueno, vamos a ponerlo. Ahora va a ser un poquito ya más difícil lo que vamos a estar viendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner color naranja. Tenemos los auxiliares. De este lado voy a tener los auxiliares del verbo be, el am. Vamos a poner por aquí. Vamos a tener el is. Y vamos a poner el are. Entonces, vamos a poner por acá, ¿no? Los auxiliares. El am, el is y el are. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a ponerlos por aquí. Fíjense, fíjense, fíjense. Vamos a ponerlos. Muy bien. Entonces, fíjense aquí. Con estos auxiliares, con el do, con el does, con el am, con el is, con el are, nosotros podemos hacer preguntas de yes or no, ¿sí? Podemos hacer preguntas. O sea, siempre que al inicio de nuestra pregunta inicien con estos auxiliares, significa que son preguntas de yes or no, ¿ok? Bueno. Entonces, aquí vamos a entrar ante una disyuntiva. Y esta, hola, ¿qué tal, Ashley? Entonces, aquí, fíjense, ustedes tienen que ver, y así es como en el idioma inglés, miren, aquí hay de dos, o hacemos la pregunta con los auxiliares del verbo be, o los hacemos con los auxiliares del verbo do, ¿no? El inglés es,
torneo, por eso no puedo asistir ahorita a la clase. Ah, no te preocupes, Ashley. Ya sabes que yo grabo la clase y tú la puedes ver. Y lo poquito que puedas captar. No pasa nada, todo bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, miren. Aquí, ahora y siempre en el idioma inglés, fíjense, ustedes en algún momento cuando quieran realizar algo van a decir, o hago yo la pregunta con el do o la hago con el be. Así, miren. En el inglés hay de dos. O se hacen las preguntas usando el do o el be. Pero cuando me refiero al do, recuerden, pueden ser todos los auxiliares del verbo do. O sea, en todos los tiempos. El do, el did, el done. O sea, hay muchos más auxiliares. El does. Del be, como ahorita los mencioné, hay muchos auxiliares. Aunque ahorita nada más vamos a estar trabajando con estos. El do, el does, el am, el is y el are. Nada más. Pero como les digo, miren. En el inglés hay una disyuntiva. Y hay que pensar así, cuando vamos a realizar una pregunta o una oración, tenemos que en nuestra mente establecer si se va a hacer con el do o con el be. ¿Sí? Tenemos que establecer eso en nuestra mente. Oye, ¿con qué auxiliares lo voy a hacer? ¿Con qué verbos? ¿Sí? Y una clave muy importante es esto, miren. Fíjense lo que les voy a escribir aquí. Esto que voy a escribir aquí, miren aquí, main verb. Vean aquí, el main verb. ¿Qué es un main verb? Pues es el verbo principal. Esto significa verbo principal, el main verb. Fíjense aquí. Entonces, siempre que una oración tenga un main verb, y me refiero a main verb, me refiero, por ejemplo, esto, el work, state, write, work. Me refiero con main verb, me refiero, bueno, esto significa verbo principal, me refiero a cualquier verbo, menos los del verbo be, como el is y el are. Entonces, siempre que tengamos en una oración, o vayamos a usar en una oración, un verbo regular, o sea, también los podemos llamar, miren acá, main verb, también lo podemos llamar main verb, o podemos llamar regular verb. Aquí el verbo regular en la número 1 es el work. Bueno, regular significa que no tiene S. Este sí tiene S. Entonces, vamos a dejarlo mejor en verbo porque pues este no es regular, ¿no? Regular significa que no tiene S, que no tiene ES, que no tiene ING, que no tiene ED, o sea, todo eso significa regular. Bueno, mejor llamémoslos como main verb. Aquí el main verb es work. Vean aquí. Entonces, siempre que nosotros tengamos un main verb, nosotros vamos a usar estos auxiliares, el do o el does. Comparemos el número 3. Por ejemplo, en el número 3 no tenemos un main verb. No. Lo que está funcionando como main verb en el número 3, lo que funciona como main verb es el is. O sea, aquí en el número 3 dice Mike is at work right now. Aquí no estamos usando un verbo como work, state, write, como has, como run, eat, talk, listen. No, no estamos usando verbos. Aquí estamos usando nada más el verbo be se usa como verbo, no como auxiliar. Aquí en el número 3, en el 5, vean acá. Es más, voy a colorearlos de otra forma. Voy a ponerlos de color, de otro color, el color que lo tengo aquí. Vamos a ver, naranja. Entonces, vean cómo aquí tengo los del verbo be. Estos están trabajando como un verbo principal. Estos no están funcionando como auxiliar, sino como verbo principal, como un main verb. Vean aquí, se lo señalo aquí en color naranja. Entonces, obviamente que si usamos el is, si tenemos ya en la oración el is, el are, vean acá, o el am, obviamente que vamos a
vamos a usar auxiliares como esos, ¿no? Como el am, el is y el are para hacer la pregunta, ¿sí? Ese mismo auxiliar que está aquí se va a usar para hacer la pregunta. Este mismo auxiliar. Aquí se usa como verbo. Vean, aquí está como verbo el is. El is aquí está como verbo. Pero para hacer la pregunta ya no lo voy a usar como verbo. Ya lo voy a usar como auxiliar. Lo voy a usar, ¿no? Lo voy a usar como auxiliar. Y voy a usar el verbo be. Pero si se fijan, en la número 1, aquí no tengo ni el am, ni el is, ni el are. Nada, no tengo. ¿Qué estoy usando como verbo? Aquí como verbo, perdón, me equivoqué. Estamos usando el go. Es el go, perdón, no lo había visto, me fijé aquí. Estamos usando como verbo principal el go. Como main verb es el go aquí. Miren. Recuerden un dato. El verbo el verbo principal siempre va a estar después del sujeto. Siempre, siempre, después del sujeto, miren. Vean aquí, miren. Siempre va a estar después del sujeto. Miren, les voy a colocar aquí. Fíjense, vamos a colocar para que vean, miren. Entonces, el verbo principal siempre va a estar después del sujeto. Vamos a hacerlo, vamos a poner un inicial para sujeto. Miren. Vamos a poner la S acá. Entonces, Andy es el sujeto. Y el verbo, nomás que está en tercera persona, le agregamos, aquí al verbo le agregamos la ES, vean, se le agregó la ES, ¿no? Vean ahí, se le agregó la ES, ¿sí? Entonces, es el go, el verbo es el go. Acá en la número 2, el verbo es, el sujeto, perdón, es Kim. ¿Y cuál es el verbo? Stays. Ahí está, miren, le agregamos la S porque estamos hablando de she, de ella. En la número 3, el sujeto es Mike. ¿Y el verbo quién es? El is. Vean, el is está funcionando como verbo. En la número 4, te dice el sujeto, Teddy en I es el sujeto y el verbo es write. Aquí está. En el número 5, el sujeto es the boys, el verbo es are. Aquí está. En el número 6, aquí tenemos el sujeto que es they y el verbo es need. Vean aquí. Nada más que, ahí está, es need. Yo estaba tomando el otro. Vamos a corregir aquí. Muy bien, el verbo es need. En la número 7, el sujeto es Bobby and Katie y el verbo es are. Aquí está. En la número 8, el sujeto es she y el verbo es has. Aquí está. Siempre vean, siempre después del sujeto. En el número 9, el sujeto es I y el verbo es am. Aquí está, miren. En el número 10, ok, their house es el sujeto y el verbo es is. Lo que pasa es que tomé el verbo de la otra oración. Es el is, ahí está. Ok, pero en la oración que voy a usar para hacer la pregunta sí es este. Entonces, aquí sí voy a tomar en cuenta este sujeto. Esta es la segunda oración para hacer la pregunta y el verbo va a ser has. Aquí está. Pues ahí está, ¿no? Ya señalamos los sujetos, todos los sujetos y todos los verbos. Ahí está. Muy bien. Entonces, les puse yo los verbos para que se les hiciera un poquito más fácil, ¿no? O sea, esta actividad se les hiciera más fácil. Entonces, fíjense. Entonces, la número 1, sujeto es Sandy, el verbo es goes. Entonces, tengo yo aquí un verbo principal. I have a main verb. Y mi main verb, mi verbo principal es el go. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo voy a usar como auxiliar para hacer la pregunta, voy a usar el do o el does. Uno de estos dos nada más. Entonces, ahora les pregunto yo, si el sujeto es Andy, ¿qué auxiliar yo voy a usar? ¿El do o el does? A ver, yo les pregunto ahora. Yo ya con el verbo, fíjense, con el verbo, si tiene, fíjense, primero yo tengo que pensar así. A ver, aquí hay de dos. O yo uso el do o los auxiliares del do o del be. Es lo primero que tengo que establecer en mi mente. Y para saber cuál de los dos voy a usar, de los auxiliares de los dos verbos, para saber cuál, tengo que establecer si hay un main verb. ¿Hay main verb? Perfecto. Uso el do o el does. Ahí está, ya. O sea, ya dejo de pensar en los auxiliares del verbo be. Ya, yo ya dejo de pensar
en estos auxiliares del verbo be. Ah, perfecto. Ya. Ahora pienso en los auxiliares del do o el das. ¿Sí? Ya quedó establecido eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que establecer? Pues, ¿cuál de los dos, del do y el das, yo voy a utilizar? Ahora, ¿cuál? El das. El das, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque Andy es el he, ¿no? Muy bien, Luis, gracias. Porque Andy es el he. Entonces, yo ya escribo el das. Después de la pregunta que sigue, el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Andy. Does Andy go? Vean aquí. Does Andy go? Aquí al go ya no le voy a poner el S como se le puso aquí a goes, aquí en la oración. ¿Por qué? Porque ya la S se la puse yo al does, ¿no? Entonces la pregunta va a quedar así. Does Andy go to work early in the morning? Ya el resto es lo mismo de la información, ¿no? Y ahí está ya aquí ya tengo yo mi pregunta, ¿sí? Does Andy go to work? Does Andy go to work early in the morning? Does Andy go to work early in the morning? Ahí está ya mi. Does Andy go to work early in the morning? Ya está mi pregunta, ¿sí? A ver, ¿y qué pregunto? ¿Qué estoy preguntando aquí? A ver, dígame. Does Andy go to work early in the morning? ¿Qué significa go? Este verbo. Vamos. Es el verbo ir, muy bien, es el verbo ir. Ok, muy bien. También tengo otro verbo que ahí no les he explicado yo este detalle, miren. Vean aquí. Siempre que yo tenga la preposición to, fíjense, el to con un verbo, to work, por ejemplo, que yo diga to work, to eat, to go, to play, to listen, to imagine, to find, to fix, to fly, to drink, to drive. Siempre que yo use la preposición to y el work a esto se le llama infinitive, ¿no? Estos dos juntos se les llaman infinitives. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, pues, cuando usamos los infinitivos, si se pueden ustedes ver, los infinitivos los usamos juntos con los verbos principales. Fíjense cómo tengo aquí goes y luego tengo un infinitivo, to work. Va a trabajar. Goes to work, you know? A ver, acá está otro infinitivo, miren. Ride to work. Fíjense, van junto con el verbo principal. A ver, otro infinitivo por aquí, a ver si lo vemos. Otro infinitivo, parece que ya... Acá está, mira, to study. Entonces va todo junto. I'm supposed, y luego, este es el verbo, I'm supposed to study, es otro infinitivo. Vamos a ver si se ve, ya no hay más infinitivos. Entonces, esto, siempre que vean ustedes la preposición y un verbo, es un infinitivo. No es un verbo principal esto. Bueno, verbo principal es el verbo que está después del sujeto, como se los muestro aquí. Sí les estoy dando mucha información, ¿verdad? Bueno, pues ahí está un poquito, ¿no? Una introducción de cómo se hacen las preguntas. Les puedo yo dar, si quieren, por ejemplo, lo que es una estructura de la pregunta. Puedo yo aquí escribirles, les puedo escribir qué se escribe primero. Primero es el auxiliar. Tenemos aquí el auxiliar. Después sigue el sujeto, the subject. The subject. Later we have, what do we have later? What do we use later? The main verb. Vamos a escribir ahí, miren. The main verb. Ahí está el verbo principal. We have the main verb. Después del verbo principal, lo borré, no puede ser. Ni modo. A escribirlo de nuevo. Main verb. Y después del main verb
vamos a usar el object. Si se fijan, después del main verb puede ir un infinitivo o puede ir, por ejemplo, el tiempo, o sea, cuándo se lleva eso, o puede ser el objeto, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser muchas cosas, pero lo principal, vamos a llamar objeto. Lo principal ahí está, chicos. Lo principal aquí está. The object. Ay, Dios. Ahí está. Entonces, lo principal aquí está, miren. Entonces, si yo ya, aquí está. Lo que sí nos tenemos que enfocar siempre de escribir primero es en la pregunta, es el auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Y ya lo demás es como que el resto de la información que nos dan en la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿quién se anima a hacerme la pregunta de la número 2? ¿Yo? A ver, adelante, Luis. ¿Qué auxiliares vas a usar? ¿Los del do y el da? ¿Los del do o los del be? A ver, ahorita primero entras en esta disyuntiva. ¿Cuáles auxiliares vas a usar? Los del do. Correcto, ¿no? Porque tenemos un main verb que es stay. Muy bien. Adelante. Ahora entras a la disyuntiva de qué auxiliar vas a usar, si el do o el das. El das. Correcto, porque Kim es she, ¿no? Es she. Muy bien. Es un nombre coreano. No, creo que es hombre. Kim. O tal vez es para dos, para hombre y mujer. Pero bueno, es una persona. She or he. Es coreano ese nombre. Muy bien, es el das. ¿Y después qué sigue? Kim. Muy bien, Kim. Y ya estáis. Muy bien. At Kim. home. ¿Al verbo le dejo la S o se la quito? Se la quito. Se la quito, muy bien, porque ya se colocó en el auxiliar la S. ¿Sí? Exactamente. So, does Kim stay? Y ahora sí, el resto de la información, ¿verdad? A ver. Entonces es at home during the weekends. Muy bien. Entonces, ahora sí, léame toda, por favor, toda la pregunta otra vez. Does Kim stay at home during the weekend? Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Quién quiere ser la número 3? Gracias, Luis. Hay para todos deben de participar. Aquí tenemos a Leslie, dice, muy bien, es Sandy el que va al trabajo casi siempre por las mañanas. Sí, es la oración, sí. A ver, dígame, Leslie, ¿quiere hacer la pregunta usted? La puede hacer si quiere. Aquí leemos lo que usted nos escriba. Entonces, Leslie, ¿qué auxiliares va a usar usted en la 3? ¿Los del do o los del be? Los del do no. ¿Por qué? Porque en el número 3 no tenemos un verbo principal. We don't have a main verb. No tenemos. De hecho, ya nos está dando el verbo. Fíjate, aquí el verbo principal es el is. ¿Dónde? Por aquí. Es el is. El is está trabajando como verbo. El is está trabajando como verbo aquí. Aquí está. Nada más que déjame ver dónde puse lo del sujeto. Acá está, acá está. El sujeto es Mike y el verbo es is. ¿Sí? Entonces, aquí los auxiliares que tú vas a usar son los del verbo be. Y ya te lo está dando. Fíjate qué tan fácil. Ya te los está dando. Entonces, este mismo verbo, chicos, vean aquí, miren. Este mismo verbo que es el is, lo van a usar ahora como auxiliar. Ya no lo van a usar ustedes. Ya ustedes ya no lo van a usar como verbo. Ahora el is se va a usar como auxiliar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, Mike is at work right now. Mike is at work right now. Entonces, ¿cómo va a quedar? Muy bien. Is Mike at work right now? Muy bien, Leslie. Entonces, este is que lo tenemos después del sujeto aquí en la oración, lo vamos a mandar al inicio, así como le estoy haciendo aquí, lo mandan ustedes, lo quitan, lo agarran, lo quitan y lo ponen en el inicio y lo usan como auxiliar.
Exactamente. Vean aquí. Vean cómo va a quedar. Is Mike at work right now? Ok, right now. Entonces, vean, chicos, el is que yo lo usaba como verbo después del sujeto ya no está. Vean, ya no está. Ya se mandó al inicio y está funcionando ahora como ¿qué? Como un auxiliar. No sigue este patrón de la fórmula. Este patrón de la fórmula que les puse, perdón, es para los del verbo do. Si tenemos verbo be, es un patrón diferente, es una estructura diferente. Se las voy a escribir. Entonces, primero es el auxiliar. Después tenemos el sujeto, subject. Después vamos a utilizar digamos, el objeto, el resto de la información, the object. Entonces, vean cómo no tenemos, o sea, no tenemos ya no tiene verbo. Vean cómo aquí la oración ya no tiene un verbo principal. Miren, vean. Entonces, ahora el is, fíjense, ahora el is está funcionando como auxiliar. El sujeto, ¿quién es? Mike. Y luego sigue el objeto y el resto de la información. At work right now. Ahí está. Entonces, vean que en las preguntas del verbo be ya no tenemos un main verb como lo teníamos en el 2 o en el 1. ¿Sí? Vean. Aquí sí, en la pregunta 2 y 1, ahí sí lo teníamos, el main verb. Entonces tenemos, recuerden, dos estructuras. Entonces, por eso les digo yo, miren, fíjense, voy a poner las dos estructuras aquí, miren, dos estructuras juntas. Vean acá. Vamos a poner esto acá. Y es como les digo yo, miren, fíjense. ¿Cuál es la diferencia? Miren, si en la oración no tiene main verb, como les digo, como work, como go, como eat, listen, talk. Entonces usamos los del be. Pero si hay main verb, o sea, verbos regulares como estos normales, como go, stay, walk, talk, ahí usamos el verbo be. A eso ahí me refiero. Muy bien, chicos. Entonces, vean aquí. Vamos a hacer ahora el número 4. En el número 4, si se fijan, sí tenemos un main verb, que es right. Ahí vamos a seguir esta estructura que está aquí, ¿no? Esta que está acá. Muy bien, entonces, vamos a cambiar de color para que diferenciar una de otra. Ahí está. Entonces, ¿quién me quiere hacer el número 4? Who would like to do number 4? ¿Qué significa right? La palabra, el verbo right, lo uso con medios de transporte como por ejemplo el caballo, the horse, the bicycle, the train, the bus. Fíjense, siempre que yo vaya a utilizar un medio de transporte como el caballo, el tren, la bicicleta y cualquier otro medio de transporte público como los autobuses, ¿qué otro medio de transporte? El metro, por ejemplo, el subterráneo, pues si yo me voy a transportar en esos medios de transporte públicos, entonces yo voy a usar el verbo ride, ¿no? Si yo tengo que tomar el autobús, I'm going to ride, on the bus. Si yo tengo que tomar el tren, I'm going to ride on the train, ¿sí? Entonces, I'm riding on the train. Entonces, ahí es cuando nosotros usamos el verbo ride. Si yo me voy a transportar de un lugar a otro en caballo, I'm gonna ride the horse. Si yo me voy a transportar en bicicleta, I'm gonna ride my bicycle. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre con esos medios de transporte, the bicycle. Y listen, esto es bien importante, ¿verdad? Que no se confunda. The bicycle. The motorcycle, la motocicleta también, ¿no? The bicycle, the motorcycle, the horse, the train, the bus. Con todos estos medios de transporte, bicicleta, motocicleta,
motocicleta, el tren, el camión, o sea, nosotros usamos el ride. O sea, si los vamos a manejar, oh, I'm riding. I'm riding. I'm going to ride the bus. I'm going to ride my bicycle. I'm going to ride the horse. Okay. I'm going to ride my motorcycle. O sea, usamos este verbo. Pero si es un carro, no.